hay un tema que nos preocupa a los peruanos en primer lugar, además de la corrupción, es la inseguridad. Y ahora vamos a hablar en la siguiente investigación de los alcaldes que están bajo amenaza. Al menos 8 incluso lo han comunicado. Hay una discusión sobre si llevan chaleco antibalas, si tienen seguridad privada propia, de qué manera se pueden defender. Y más allá de eso, la pregunta que nos hacemos, si las autoridades están bajo amenaza, ¿en manos de quién estamos? María Horna tiene el informe. Mira, ves esta granada que tengo acá en mis manos ya. Esta granada puede ser detonada en tu cuerpo, tuyo, en tu casa, en el cuerpo de cualquier familiar. Mira, te estoy hablando por las 10 personas que tú acabas de sacar de áreas verdes. Entre esas 10 personas que tú estás Este mensaje muestra en video una granada, un arma de guerra, pistolas, caserinas y municiones. Van a ser para ti, para tu cabeza. Mira, con esta pistola de 9 milímetros te voy a destapar la cabeza. ¿Ya? La voz que acompaña la imagen señala que esta pistola de calibre 9 milímetros será usada para disparar directamente a la cabeza de una funcionaria pública. La amenaza es clara. El AMPA ordena reponer a trabajadores con antecedentes criminales que fueron despedidos de la municipalidad de La Perla. Mi familia está aterrada. Otro video muestra la fotografía de la familia del alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, en medio de 2 velas, una pistola y 4 balas. El fondo musical es el de una película de terror que encierra un mensaje escalofriante. 3, 4, cierra la puerta. Y la verdad es que no tengo miedo a las amenazas, tengo miedo por mi familia. Acabas de sacar Llamadas y mensajes con audios o videos mostrando armas y explosivos son algunas formas de ataque que han recibido 8 alcaldes en Lima y Callao, después de realizar operativos en contra de la informalidad, delincuencia y prostitución. Ahí está la pantalla, así que en pantalla vas a aparecer, pero bien plomeado con... Ya nos cansaste, cuenta tus días, ya fuiste, te vas a morir. Te vas a morir. ¿Qué mafias se esconden detrás de estas amenazas? Esta noche en Punto Final, detalles desconocidos de quienes quieren sembrar zozobra con esta peligrosa ola de extorsiones que tienen en la mira a las principales autoridades ediles. Estoy obviamente con el chaleco antibalas, ¿no? Como ven, y bueno, es parte de las medidas de protección que tenemos algunos burgomaestres, algunos alcaldes por tratar de hacer nuestra labor, ¿no? El día que Hernán Cifuentes juramentó como alcalde del distrito de San Martín de Porres, se comprometió a luchar por los intereses de sus 700.000 vecinos. Sin embargo, 4 meses después se ha visto en la obligación de usar un chaleco antibalas para cuidar su vida. Está prevenido para cualquier acción, cualquier atentado ante mi vida, donde está normalmente la informalidad, que es la que estamos tratando de combatir. Hay detrás mafias organizadas. En donde está actividades como la prostitución, hay mafias organizadas. Entonces, chocar con ellos es chocar también con los intereses de algunas otras personas. Para contrarrestar el alto índice de criminalidad en este distrito importante de Lima Norte, Hernán Cifuentes se enfrentó a la informalidad y a la prostitución clandestina que esconde el negocio ilícito del cobro de cupos. Según su denuncia, las bandas extranjeras se han apoderado de los espacios públicos en San Martín de Porres. En la zona de Caquetá, donde hay un gran problema de incidencia delictiva y además de asesinatos por cobros de cupos, ¿no? Entonces empezaron las amenazas directas contra él y su familia, por lo que Cifuentes se vio obligado a contratar una escolta de seguridad para proteger su vida. Más por la alterna, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Vamos rápido, por favor, ¿ya? Están bien aquí en el punto. Y siempre salimos así, obviamente cuando asistimos o vamos a diversos operativos, buscamos rutas alternas, siempre tratando de cuidar la seguridad y la integridad, no solamente de mi persona, sino también de los funcionarios, para poder hacer una mejor labor. Ustedes saben que estamos expuestos ante acciones delincuenciales que pueden atentar con nuestra vida, ¿no?
Las cifras indican que la violencia y los delitos cometidos por extranjeros crecen exponencialmente en nuestro país. En San Martín de Porres, una de las organizaciones criminales más peligrosas de la trata de personas es la denominada como los gallegos. Sus integrantes, en su mayoría ciudadanos extranjeros, han tomado dominio de varias calles, principalmente de la cuadra 1 de la avenida Tomás Valle y una zona aledaña a la que han bautizado como Caraquitas. En Tomás Valle, ¿no? Que está frente al centro comercial Plaza Norte, ¿no? Acá está la cámara ubicada en Tomás Valle con Alberto Sánchez, ¿no? Es aquí en donde hemos venido haciendo operativos constantes. Incluso aquí tuvimos 131 detenciones de personas indocumentadas, muchos de ellos extranjeros. Arriba. Cuidado, estás loco para tirar. ¿Estás loco para tirarte? Es que me dice, te van a matar, me dice. Te van a matar. En este distrito, las inmediaciones del mercado de Caquetá es uno de los lugares donde impera el cobro de cupos a comerciantes formales e informales. Según las investigaciones de la División de Homicidios de la DIRINCRI, integrantes de una facción de la llamada organización Tren de Aragua asesinaron este año a 2 personas de una banda contraria que intentó apoderarse de esta zona. Hemos recibido amenazas mediante audios, mediante videos enviados a los funcionarios. Tú estás sacando, está mi familiar. Su familiar. Yo no sé lo que tú haces, pero tú me reincorporas a ese personal que te has sacado. Mira, ves esta granada que tengo acá en mi Estas mano. amenazas también han alcanzado a las autoridades de La Perla, en el Callao. El alcalde Rodolfo Adriancén y 3 funcionarios han sido amenazados de muerte. Adriancén denunció que una mafia de delincuentes le exige el pago de 10.000 soles mensuales y que 20 personas sean repuestas en sus trabajos. Según el alcalde, estos trabajadores fueron sacados por tener requisitorias. Mi familia está aterrada, ¿no? Tengo las llamadas de mi padre, tengo las llamadas de mi esposa, siempre preocupados, ¿no? Y poner a buen recaudo a estas personas. Pero, como le dije, nos hemos parado firme y vamos a recuperar el principio de autoridad. La Perla es uno de los distritos del Callao donde se registran crímenes por sicariato, entre bandas que se disputan al cobro de cupos en las obras de construcción civil. Increíblemente, uno de los trabajadores despedidos durante la gestión de Adriancén es José Solari, alias Charlie, el delincuente que participó en el crimen de alias La Tota y su familia. Ese famoso negro Charlie, desde el primer instante tomamos conocimiento y fue separado el señor de aquí, de esta, ¿no? Y así como él, todo nuestro serenazgo ingresaba acá, parece que en ese entonces no pedían currículo a los serenazgos, ¿no? Sino prontuariado. Los delincuentes despedidos que se infiltraron en la unidad de serenazgo y fiscalización ahora son los que dirigen las amenazas contra el alcalde y sus funcionarios. He tenido que, como le comenté, disponer de 6 ternas para la propia seguridad, no solamente de mi persona, sino de funcionarios y seguridad particular que tengo que poner en mi familia. Así estamos. Esa es nuestra realidad delincuencial. Las amenazas no llegaron solo a 1 o 2 distritos. Estos videos y audios llegaron también a los teléfonos de 8 alcaldes de Lima. Estas amenazas las vengo recibiendo ya hace más de 30 días y hemos procedido, por supuesto, a pedir las garantías contra mi vida y la de mi familia. Estoy llegando a tal extremo que he tenido que sacar a mi familia del distrito de Chorrillos y refugiarlas en otra parte. Estoy llegando a tal extremo que donde me muevo tengo que coordinar con la policía de las 4 comisarías para que sepan dónde voy a estar. El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, no tiene un momento de paz desde que recibió este video donde se muestra la foto de su familia junto a 2 velas y armas. Según la denuncia del alcalde Velasco, las amenazas vienen de ciudadanos extranjeros que se oponen al trabajo municipal que se está realizando contra la delincuencia y la informalidad. ¿Cuándo comienzan las amenazas? Cuando tocamos los intereses de aquellos delincuentes con su modus vivendi. Eso es lo que a ellos les afecta, porque ellos viven el día a día
extorsionando, pidiendo cupos, pidiendo peajes, mototaxistas, a los de los mercados, a las empresas. ¡Vamos al operativo! Desde que el alcalde Ulises Villegas se enfrentó con operativos municipales a las mafias que habían lotizado las principales calles del distrito de Comas, su vida está en peligro. La criminalidad extranjera, exactamente de Venezuela y de Colombia también, que están metidos acá, habían comenzado a lotizar los espacios de las vías públicas para alquilar a los comerciantes y ambulantes. Nosotros ya los hemos desalojado, nos hemos enfrentado con ellos. Ulises Villegas confiesa que imponer el principio de autoridad le robó la tranquilidad a su familia. Un almuerzo, pasar con mi familia ya se ha convertido en algo intranquilo, porque en realidad las amenazas constantes que tenemos por poner el principio de autoridad, de orden, también va la prevención para cuidar a nuestra familia, a los seres que más queremos. En este caso, las personas que más amo en mi vida son mi familia. La policía viene investigando cada una de las denuncias para descubrir a los autores de las amenazas. Resulta aterrador que funcionarios ediles ahora se desplacen con chalecos antibalas. Si esto pasa con nuestras autoridades, ¿qué pueden esperar las miles de familias que en estos momentos están siendo víctimas de la delincuencia? Bueno, el Estado bajo amenaza. Pero vamos a otra cosa que nos preocupa tremendamente. Tiene ya 2 semanas y estamos hablando de una crisis migratoria en la frontera de Perú con Chile que ha pasado a una tensión entre los dos países, una tensión diplomática. ¿De qué estamos hablando? De cientos de migrantes que están atrapados literalmente en la línea de la concordia entre Perú y Chile. Por un lado, Chile ha endurecido toda la política migratoria en su país y el Perú está buscando salidas, un corredor diplomático para ver qué pasa con estos migrantes. Una situación que parece ya una agonía y no ha tenido aún una respuesta adecuada de parte, por un lado, de Cancillería y por otro lado, lo que puede entenderse como una militarización de la frontera. Hemos enviado a José Miguel Hidalgo y también está Carlos Amoretti, han registrado historias de cada uno de estos migrantes y hablamos no solamente de ciudadanos de Venezuela, de Haití, de Ecuador, de Colombia y otros lugares. ¿Qué está pasando verdaderamente y por qué se está demorando una respuesta? Vamos con la nota. Queremos ir a Colombia, queremos ir a Venezuela, simplemente queremos ir a nuestra tierra, queremos irnos. Continúan lanzando piedra a los migrantes. Acaba de caerle la piedra a una persona. Uno de ustedes lo que la piedra, uno de ustedes. Aquí hay profesores, aquí hay doctores, aquí hay de todo un poco. Yo por lo menos soy técnico de torrería y soldadura. Tengo profesión, yo no soy ladrón. Estimados colegas carabineros, por favor, si nos apoyan a liberar la vía. Vamos para allá. ¿Para dónde? A la frontera. En la línea de la concordia no hay nada de concordia. Estas personas de nacionalidad venezolana, haitiana, colombiana y ecuatoriana están literalmente en el medio de la incertidumbre, en la línea del desconcierto y en la frontera de la confusión. Padres, todos los que estamos acá somos todos indocumentados. La realidad es esa. Muchos tienen pasaporte, pero pasaron ilegal también. Como muchos no tenemos ni un papel. Ellos también tienen que visa, carta de residencia y carta de expulsión.
¿De dónde? Reinaldo lleva 13 días allí, viviendo en la línea imaginaria que divide Perú y Chile. Lo único que él ve imaginaria es una pronta solución. No, porque nosotros no queremos quedar en Perú. Nosotros queremos quedar en Perú, ninguno que estamos acá. ¿Un corredor humanitario podría ser? Eso, un corredor humanitario, eso es lo que queremos. Que nos podamos ir. Nosotros no queremos quedar acá. Mujeres embarazadas que ya está que se desmayan, que está que se abortan porque no tienen cómo comer bien, no duermen bien. Duermen en la arena, en el piso, tirados. Vivimos entre moscas, entre suciedad. Porque ¿dónde más? Porque no tenemos baño, no tenemos nada. Vivir entre moscas, entre la basura, entre solo recibir un "no puede entrar" como respuesta, provocó un primer intento masivo de cruzar la frontera, así como ya lo habían hecho en otros países antes de llegar a Chile. Pero el sábado, todo se descontroló. Finalmente lo que se temía ocurrió. Han tomado la pista tanto del lado peruano hacia Chile como de Chile hacia el Perú. La situación en este punto se está saliendo de control, pues ni siquiera la presencia policial ni militar puede poner la calma en este lugar. Claro, un cuento de ellos que les mande. Claro, ya ve, está amenazando encima. Está amenazando encima. ¿Y esa clase de gente para qué queremos acá? Claro, puros delincuentes. La dan comida que se mueren. Mientras peruanos inmigrantes se enfrentaban por el control de la vía, un grupo de haitianos encontró la oportunidad perfecta para cruzar ilegalmente la frontera. Sin embargo, la policía peruana lo impidió. Tercer intento y no lo han logrado. Es lo que se repite constantemente en la línea de frontera. Como pueden ver, esperan que en algún momento la policía se descuide para poder ingresar. Allí está el hito, lo que están viendo al frente, Perú, Chile. Un abrazo de la concordia, como dice allí, donde no hay abrazos. Pero ocurría algo que las autoridades policiales peruanas no entendían. Pese a que los migrantes tomaron la carretera e impedían el retorno de los ciudadanos chilenos a su país, los carabineros no se movían. Los apenas 6 policías chilenos fueron solo testigos de lo que pasaba. Estimados colegas carabineros, por favor, si nos apoyan a liberar la vía. Lo que están escuchando es increíble. Policía peruana le pide ayuda a sus similares carabineros. Pero nada, del otro lado no hay ninguna respuesta del lado chileno. Han escuchado, la policía peruana le pide ayuda a los carabineros chilenos, que son 2, 4, 6, 8, nada, ninguna respuesta. Ninguna respuesta del lado de los carabineros. Nosotros hemos liberado las vías y estuvo bloqueada por peruanos. ¿Podrían ustedes apoyando a liberar la vía? No contamos con el mismo apoyo de nuestros hermanos. ¿Se refiere a los carabineros? Sí, a los carabineros. Creemos que de repente están metiendo refuerzos. Hace 6 años, el éxodo venezolano empezó. La frontera con Ecuador, en Tumbes, fue el inicio de una peregrinación por encontrar una nueva vida. Hoy, la ruta es al revés. Muchos quieren regresar, pero no tienen documentos, por lo que no pueden cruzar la frontera. No nos vamos a mover, que no nos van a pasar. Liberen y que nosotros nos vamos. Pero, ¿desde dónde vienen? Punto Final cruzó la frontera chilena para entrevistar al alcalde de Arica, y en el camino nos topamos con ellos, 2 chicos que por 4ª vez intentan pasar por el desierto. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas. No que nos moleste, somos de Perú. Venimos del otro lado de la frontera. ¿Cómo les va? Soy José Miguel Hidalgo, programa Punto Final de Latina. Le digo la verdad, yo tengo una niña de 6 meses. ¿Sí me entiende? Entonces salí de mi casa por un bien para ella. Pero
¿Me entiendes? Se nos ha complicado todo aquí. No todos somos iguales. Hay unos que venimos a hacer el bien como hay unos que vienen a hacer el mal. Para muchos peruanos es difícil creer en eso, luego del incremento de niveles de violencia a la par con el crecimiento de inmigrantes en el Perú. ¿Tú a dónde quieres volver? Bueno, a mí me gustaría ir a Chile porque de verdad quiero trabajar. ¿Quieres Chile? ¿No quieres estar en Perú? No. ¿Por qué quieren Chile? Chile, porque en Chile hay más oportunidades. ¿Tú tienes pasaporte, documento, alguna visa, nada? Nada. Legalmente no puedes estar en Chile y tampoco en Perú. ¿Dónde vas a estar? Esa es la vaina, que queremos regresar a Venezuela, pero no nos dejan. ¿Hace cuánto saliste de Venezuela? De Venezuela salí hace 30 y pico de días. ¿Y no has podido ni estar ni en Perú, ni en Chile? Ni en Chile. Y todo ese tiempo nos hemos pasado viajando. Aquí tenemos como 4 o 5 días ya. El sol del desierto sigue calentando más. No es nada fácil caminar sobre la arena o pista a 30 grados de temperatura. Pero José nos cuenta que para él es más difícil caminar con el estigma que todo venezolano es un criminal. No todos son gente mala, ¿sí me entiendes? La mayoría viene a trabajar y la que está pasando por esta vía es la mayoría de la gente que viene a trabajar, porque la gente mala pasa por otra vía. ¿Sí me entiende? Entonces nos ensañan con nosotros. Antes de anoche nos trataron de robar también. ¿A ustedes? A nosotros, sí. A José y Steven aún les falta mucho camino por recorrer y nosotros debemos continuar hacia Arica. Para el alcalde Gerardo Espíndola, más se pierde tiempo en problemas diplomáticos absurdos que en encontrar una solución a los migrantes. Y nunca hemos sido capaces de ponernos de acuerdo como países para poder enfrentar esta migración. Y los únicos que fueron capaces de ponerse de acuerdo son los criminales, a través de las bandas, de las mafias, de los carteles de traficantes de personas. Y por eso se llaman crimen organizado. Y a través de esas organizaciones se han desplegado por todo el continente traficando personas. Retornamos al Perú para ver qué medidas tomó el gobierno peruano. Para las autoridades, la solución inmediata fue trasladar cerca de 300 militares a 100 metros de la línea de frontera. Los militares vuelven a apoyar en la seguridad a la Policía Nacional. Las acciones y decisiones que tome un país no pueden afectar a otro. Entonces yo me ratifico sí en esa posición, pero todos los temas correlacionados en el marco del derecho internacional, vuelvo a repetir, lo está viendo nuestra Cancillería y así tiene que ser. Nuestra misión solamente es vigilar la frontera y que no pasen de manera irregular, ¿no? Mientras no tengan documentos no se puede pasar. No, por el hito número 15 a 16, Chile tiene una precaución porque todavía creo que está viendo ese tema de minado, ¿no? Es por eso que eso está con mallas envallado también, ¿no? Para evitar el cruce por Para evitar el cruce de personas, ¿no? El 2012, un alud cerca de la línea de frontera dejó al descubierto varias minas antipersonales colocadas por militares chilenos en los años 70. Hoy, los migrantes usan esa zona para pasar de manera ilegal. Fuimos por el desierto hasta el área limítrofe y comprobamos que por allí hay un sendero seguro, pero nadie nos puede confirmar que por el otro lado ya no hay minas antipersonales. La frontera entre Chile y Perú es inmensa. La parte del desierto, la zona de las dunas por donde estamos ahora mismo, hay más de 18 hitos que marcan la línea limítrofe. Justamente lo que estamos viendo son agentes militares chilenos. A unos metros más allá ya es Chile. Pero ¿cuál es lo importante de este lugar? Son los agentes de la DINOES del Perú quienes están custodiando este lugar y solo pueden llegar hasta el hito 14. Véanlo bien, el hito número 14. ¿Por qué se llega solamente hasta este punto? Porque más allá, los agentes de carabineros de Chile no pueden asegurar que a partir del hito número 16 toda esa zona esté completamente desminada. Por eso, por seguridad, tanto los agentes peruanos como también los militares chilenos llegan hasta el hito 14. A partir de allí esa zona es la que podría estar minada. Las minas podrían estar allí. Por eso, ni siquiera la policía peruana se aproxima al hito 16 y 17. En cada hito había presencia policial, pero de noche no ocurre lo mismo. La luna, en cuarto menguante, nos ayuda a evidenciar que la seguridad ha disminuido.
Es muy difícil reconocer si hay personas caminando por el desierto, la frontera entre Chile, que está detrás mío, y Perú, donde estamos parados ahora. Si bien es cierto, por la mañana observamos bastante presencia policial y militar, desde el hito número 1 hasta el hito número 14. Por la noche y por la madrugada, la presencia de las autoridades policiales no es la misma. Mientras esto ocurría, en Colombia, miembros del Parlamento andino se reunían con autoridades para encontrar una solución que no afecte las normas migratorias de cada país, pero que principalmente se preocupen por los migrantes. Venezuela, el gobierno venezolano envíe un vuelo hacia Arica y estos ciudadanos venezolanos puedan regresar a la ciudad de origen. El segundo es que Colombia envíe también un vuelo hacia Arica y se retorne hacia la ciudad de Cúcuta. Hay personas que sí merecen quedarse, vemos niños, personas embarazadas, ¿no?, que se tienen que considerar ello, pero también hay otros que indocumentados que lamentablemente no se quieren acoger a las normas ni de Chile ni del Perú. Por algo están siendo expulsados de Chile. Muchos migrantes que han delinquido en los 5 países hermanos podrían ser beneficiados de estos vuelos humanitarios o estos corredores humanitarios, buscando así la impunidad. Mientras se ponen de acuerdo en cómo crear un corredor humanitario, hay muchos niños viviendo en la arena. Para la imaginación de un pequeño, el desierto puede ser su mejor patio. Las piedras, sus juguetes favoritos. Nadie les quita la sonrisa. Niños venezolanos, niños haitianos, niños. Un representante de la embajada venezolana en Perú llegó hasta la frontera para ofrecer una solución, la posibilidad de retornar a su patria. Aquellas personas que voluntariamente deseen regresar a Venezuela, nosotros los podemos ayudar a través de este plan de Vuelta a la Patria, conjuntamente con las autoridades venezolanas, las autoridades peruanas. En una simple agenda, empadronaban a los ciudadanos venezolanos. ¿Qué tan real será esta promesa del regreso a Venezuela? Es voluntario. Eso quiero repetirle que nosotros, nuestro gobierno, nuestro presidente Nicolás Maduro puede mandar el avión siempre y cuando las personas manifiesten voluntariamente su voluntad. Aquí nadie estamos obligando a nadie. En 5 años, el Perú ha recibido formalmente 1,5 millones de venezolanos. Esto representa un porcentaje importante de la población en Lima. Dependerá de las autoridades asegurar que las fronteras seguirán siendo seguras y vigiladas. Pero también se debe llegar a un consenso regional para solucionar este problema, que por el momento solo ha logrado impases diplomáticos entre Perú y Chile. Para ellos no hay fronteras, por eso seguirán caminando por el desierto hasta encontrar su destino. La tensión está en un nivel muy alto, hay que decirlo, y la población tiene evidentemente un punto de vista que a veces está polarizado por lo que nos toca vivir a los peruanos con la cantidad de migración que ha habido en los últimos años en nuestro país. La pregunta que les vamos a hacer el día de hoy en Punto Final, y usted puede escanear la respuesta a través del QR que les presentamos en pantalla, es si está usted de acuerdo con la expulsión inmediata de aquellos migrantes que ingresaron de manera irregular al Perú. Hay 2 opciones, sí o no. Al final del programa estaremos dando los resultados a través de nuestros medios digitales también y en pantalla grande. Y nos vamos en vivo con José Miguel Hidalgo. Está en la frontera, en la línea de la Concordia, luego de haber visto los detalles en la crónica. José Miguel, cuéntanos, actualízanos la información. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Las imágenes de Juan Carlos Amoretti muestran la situación en estos momentos. Continúan acampando entre 150 a 200 migrantes de diferentes nacionalidades, haitianos principalmente, venezolanos, colombianos y ecuatorianos. ¿Cuál es la diferencia de otros días? Es que después de varios días justamente, recién hay presencia de carabineros en este punto. ¿Por qué? Porque algunos migrantes lograron cruzar la Concordia y es en esos momentos que la policía peruana los interviene
intervino. ¿Qué les pidió? Le dijo, regresen hacia el lado chileno. Y es en ese momento que los carabineros dijeron, no, no pasa a nadie. Ahora eso es problema de Perú. Y eso es lo que provocó esta mañana algún tipo de altercados, malentendidos entre el personal de la policía y carabineros. Pero ¿cuál es el detalle? Quiero mostrarte ahorita, Mónica, justamente el gran problema que tienen para custodiar la cantidad de hitos que hay en este lugar, desde el punto número 1 hasta el punto número 16, donde se sospecha que podrían haber algunas zonas todavía minadas. Vamos a recorrer ahora mismo con la Policía Nacional, hacer un recorrido por la frontera, la Concordia, para determinar cómo está la vigilancia en este momento. Una vigilancia que debería tener varios momentos críticos, ya que estamos hablando de kilómetros de recorrido por donde podrían ingresar. Es esta zona la que estamos viendo ahora mismo, Mónica, muy oscura. Estamos con el coronel Ramos para que nos pueda dar mayores detalles, coronel, de lo que están haciendo día, noche, madrugada. Buenas noches, coronel. Buenas noches a todos. Sí, estamos realizando un patrullaje móvil, delito número 10 al 14, donde contamos con varios contingentes policiales que están resguardando la línea de frontera, impidiendo el pase de migrantes en forma irregular o por pasos no autorizados. ¿Ha ocurrido? ¿Han logrado encontrar algunas personas, ya sea de madrugada o de día? Bueno, en lo que transcurso del día hemos encontrado aproximadamente 22 personas que han sido reconducidos a la línea de frontera. ¿Y estas 22 personas han llegado y han podido cruzar, por ejemplo, hacia el lado chileno? ¿Qué les ha dicho Carabineros? Bueno, ellos no manifiestan nada respecto a eso, pero creemos que han pasado por territorio chileno. José Miguel. Aprovechando la oscuridad de la noche e intentando cruzar a nuestro territorio, pero... Mónica, te escucho. Sí, quería saber si tienen algún tipo de comunicación los representantes de la Policía Nacional con los carabineros, porque en la crónica que nos has presentado, en algún momento, incluso la Policía Nacional pedía cierta colaboración del otro lado. Y la otra pregunta es, ¿dónde se están moviendo es territorio peruano o estamos exactamente en la línea de la frontera? Lo que estás, Mónica, al frente tienes un hito. El lado izquierdo es el lado peruano, por donde vamos a cruzar, y a tan solo 1 metro del hito que estás viendo, eso es el lado chileno. Estamos pasando por los hitos, estamos exactamente en el límite. Coronel, le consulta a Mónica Delta respecto a si han tenido respuesta o alguna comunicación fluida, porque en el reportaje veíamos que ustedes solicitaban el apoyo al momento que tomaron la carretera a los carabineros, pero no había alguna respuesta en ese momento. ¿Se ha mantenido la comunicación? Bueno, sí. Tenemos permanente comunicación y coordinación con nuestros hermanos, los carabineros. Lo que pasó es que hubo en el medio un tumulto de gente, ¿no? Entonces tratamos de comunicarnos con ellos y al final, después de un tiempo, ellos vinieron y despejaron la pista, porque el bloqueo se había producido en el lado chileno, ¿no? Pero perjudicaba a nuestros connacionales y a mí los mismos chilenos que no podían ingresar hacia Chile. Y esto también ha provocado que se incremente la presencia policial. Estamos viendo a gente de Dinoes que llegaron hace 2 días para custodiar este punto, Mónica, pero vamos rápidamente a bajar solo para demostrarte el lado de la cercanía. Esta es una línea imaginaria. En el lado derecho, ustedes pueden ver, ya es el lado chileno. Lo que está iluminado es solamente el lado peruano. Pero si te das cuenta, la presencia policial es más del lado peruano que del lado chileno. De alguna manera no se nota mucho interés de proteger el lado chileno en la frontera para que puedan pasar de ese lado hacia el Perú. Lo estamos demostrando ahora mismo en vivo, la diferencia de la vigilancia de la línea de frontera entre el lado peruano y el lado chileno. Es clarísimo, lo estás viendo ahora mismo, Mónica. No hay presencia de carabineros en esta zona. A diferencia del lado peruano, las luces que ves al frente, esas luces blancas, son los puestos de vigilancia del lado peruano. Apenas, yo calculo a por lo menos a 1 kilómetro, hay una luz que se ve del lado derecho de la zona chilena, donde pareciera que son los militares en Chile. Pero no hay más que eso. Es muy fácil cruzar esta zona si es que no hay una vigilancia de ambos lados en ambos países. Me queda claro, en la percepción es que hay cierta libertad de cruce del lado chileno hacia el Perú y claro, el problema se produce en el lado peruano precisamente porque tenemos la obligación de impedir el paso irregular de los migrantes. Esta mañana te escuchaba, José Miguel, y quería que me amplíes un poco la información.
Es decir, el lado chileno ha puesto una especie de baños portátiles donde podían cruzar con facilidad las personas que requerían el servicio, pero luego volvían hacia el lado peruano. Es que, como te explico, esta es la línea imaginaria. En realidad, yo aquí ya estoy en el lado chileno. Ya. Aquí estoy en el lado peruano. Correcto. El baño que han colocado está casi en el medio. Entonces, hay momentos donde no se sabe si es que han cruzado formalmente o no han cruzado. Esto es lo que ha llevado que en algunos tramos entre el hito número 1 y el hito número 5, la policía ha intervenido a varias personas, que es lo que ha pedido, llevarlo de nuevo a la línea para que crucen al lado chileno, pero no encontrar una respuesta positiva, y es por eso que hay un grupo que se ha mantenido en el lado peruano, coronel. Sí, bueno, hay un grupo de migrantes que se encuentran en la línea que divide Perú y Chile. Es difícil un poco calcular acá qué lado está. Ahorita estamos en Perú, pero probablemente ya acá 1,5 metros, 2 metros de Chile. Sí, no existe una línea permanente que nos diga cuál es territorio peruano y cuál es chileno. Es difícil, Mónica, ahorita en esta oscuridad verlo, pero correctamente. Es todo este campo libre, abierto, que podrían cruzar. Acá está la policía peruana. Si intentan hacerlo, la policía peruana lo verá. Pero ¿quién cuida del lado chileno? ¿Quién está observando del otro lado de la línea, del otro lado de la frontera, que no puedan pasar por este lugar? Un lugar, como lo puedes observar con dificultad ahora que es de noche, muy amplio. La frontera, el puesto de Chacayuta, son las luces del fondo que estamos viendo, completamente territorio chileno. Los migrantes que están en la línea Concordia se mantienen allí, pero en cualquier momento de la noche, de la madrugada, podrían venir por este lugar. Es imposible cuidar toda esta línea por parte de la policía. Hay puntos vulnerables. Será difícil también evitar eso. Sin embargo, lo están intentando a esta hora de la noche. Veamos cómo será por la madrugada. Pero esta es la situación, Mónica. Una situación difícil que por el momento termina siendo un tema en Chile, porque casi toda la mayoría está en el lado chileno. No han cruzado al lado peruano y se espera una pronta solución, no solo diplomática, sino humana. Humana para todas esas personas, 200 personas que siguen viviendo allí, en medio de la nada. Gracias, José Miguel, por este trabajo importante, y lo que en este momento queremos hacer es las preguntas que le hubiéramos hecho a la canciller de llegar a nuestros estudios como se había comprometido. Alrededor de las 6 de la tarde, la canciller, a través de sus voceros, nos escribió señalando que se encontraba indispuesta después que los mismos voceros habían aceptado una entrevista en Punto Final. Pero las preguntas son simples, es decir, a doña Ana Cecilia Gervasi, las preguntas es: ¿hasta cuándo? ¿En qué nivel están las negociaciones? ¿Dónde está la discusión entre Perú y Chile? ¿Se está incorporando a otros países de la región? La respuesta hasta ahora hemos visto policial y militar, pero a nivel diplomático, ¿cuáles son los avances? ¿Está tomando el liderazgo el Perú, ya que estamos frente a una crisis humanitaria? Tendríamos mucho más preguntas para hacerle, pero lamentablemente, ¿no? Casi a horas de la noche nos indicaron que se sentía indispuesta. Igual, la seguimos esperando porque es un tema crucial para el país encontrar salidas multilaterales para buscar los corredores humanitarios, porque estamos hablando también de vulnerabilidad de ciudadanos que se encuentran atrapados en nuestra frontera. Y tampoco se le puede echar leña al fuego en el sentido de la tensión entre el Perú y Chile. No necesitamos más problemas, requerimos soluciones. Por eso la invitamos nuevamente. Pero vamos a hablar del tema migratorio desde cuando comenzó a ya resultar un problema para nuestro país. En este momento, la migración en el Perú de extranjeros en general, y luego vamos a hablar en particular, es de alrededor de 1.600.000. Estamos hablando de 1.579.747 extranjeros en nuestro país. ¿Cuántos venezolanos en situación irregular? De ese 1.600.000, hablamos de 632.714 venezolanos en situación irregular. ¿Cuántos extranjeros están solicitando la regularización migratoria? Hace poco la presidenta y el primer ministro hablaron de una amnistía de quienes habían entrado regularmente, pero que sus carnets de extranjería han expirado y ahora deben mucho dinero. Bueno,
que necesitan regularización, estamos hablando de 343.185. Pero esto empieza, y vamos con el siguiente cuadro, recordemos, desde el año 2017, gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos que en ese momento la política pública de Pedro Pablo Kuczynski habló, abro comillas, vengan al Perú que les pagaremos el sueldo de ley, ¿no? Esto empieza con 223.158. Hablaba en ese entonces de Venezuela y hablaba de los venezolanos que estaban escapando de Maduro. Evidentemente, una dictadura y una situación complicada. Esto ocurrió en el 2017, pero en el 2018, es decir, crece casi 4 veces más el ingreso de extranjeros, de venezolanos específicamente, a 814.822. Esto se volvió prácticamente inmanejable. Ya después, en el 2019, gobierno Vizcarra, recuerden ustedes, disuelve el Congreso, entra Vizcarra, vicepresidente, llega a reducirse a la mitad, pero todavía era un número muy voluminoso, 440.924, casi 441.000. Y ahí ya se pedía el pasaporte para que ingresen los venezolanos a nuestro país. Pero en el 2020 vino la pandemia y evidentemente todo se inmovilizó y por eso baja a estos niveles el ingreso, pero todavía ingresaron. Hablamos de 15.523 en el 2020, 16.000 en el 2021. Cuando ya la pandemia cede, se duplica otra vez el número de venezolanos entrando a nuestro país, con 31.621. Ahí ya no solo pedían pasaporte, sino también pedían visa, recordemos. Y ahora, en lo que va del año, han ingresado en el 2023 11.357. Esa es la realidad de nuestro país y evidentemente esta tensión en la frontera y la situación también de bandas criminales que se han visto en nuestro país están agudizando el problema. Por eso es importante no solamente tener a la canciller, sino a los titulares del gobierno para saber finalmente cómo enfrentamos este problema que se ha convertido en un problema mayor. Vamos a dejar esa información y ese comentario y nos vamos a un reportaje de Jorge Det con la unidad de investigación. Y tiene que ver con unas entradas que eran absolutamente apreciadas. Ustedes conocen al Conejo Malo, a Bad Bunny, ¿no? Y también, por supuesto, a Romeo Santos. Pero aquí lo que vamos a presentar es que mucha gente se quedó sin comprar entradas, no la consiguieron o la tenían que comprar a 3, 4 o 5 veces su valor. Pero hubo un funcionario en ese momento vinculado al gobierno de Castillo y posteriormente también aparecía en ese universo que consiguió o le otorgaron un poco más de 200 entradas, un valor de más de 100.000 soles. ¿Qué se hizo con esas entradas? ¿Por qué le entregaron esa cantidad? ¿A dónde fue? Un montón de preguntas que se responden en el siguiente reportaje. Joven, buenas tardes. Estamos buscando al señor Guido Flores, al presidente del IPD. Guido Flores. Para una entrevista, sí. ¿Nombre, perdón? Jorge Det, del programa Punto Final, de Latina. Dígale que veníamos a hablar sobre las entradas, por favor. Hay algo que el actual presidente del Instituto Peruano del Deporte no ha querido explicar esta semana. Le cerró las puertas a este programa que intentó por días saber por qué el máximo funcionario de la institución que representa al deporte en nuestro país recibió él solito decenas de entradas para el concierto de Romeo Santos, valorizadas en miles de soles. Lo que queremos es simplemente una entrevista con el jefe del IPD. Ya, pero por eso. Para que el jefe del IPD, en todo caso, para que nos explique qué fue lo que pasó. Y si no tiene nada que ocultar, que nos diga, ¿no? Con total transparencia qué cosa fue lo que ocurrió y a qué se debe que en el registro que nosotros tenemos también figuren 64 entradas a su nombre. Déjame hacer los trámites y te vuelvo a llamar, no hay problema. Nosotros no tenemos ningún problema. Imagínese tener la suerte de asistir a todos los conciertos que se organicen en el Estadio Nacional. Ser un invitado especial cada que un artista llega al Perú. Y que mientras todos ahorran para una entrada, acampan días o forman filas varias horas para ingresar al concierto, usted tenga el poder de hacerlo gratis y sin mucho esfuerzo. ¿Es posible? Pues en este país
solo si es un funcionario y trabaja para el Estado. Y puedo ir con mi familia, como que fui con mi familia. Bueno, hay un show, ese show fue mi sobrina. Porque yo no me gusta esa música, bueno, pero digo, va mi familia. Creo que es una forma racional de hacerlo. Un privilegio por ser funcionario. Pues, llamémoslo así, es parte de tus privilegios, como tú, el gerente, etcétera, tienes tus privilegios, pues, ¿no? La unidad de investigación de Punto Final ha tenido acceso a una larga lista de nombres de funcionarios privilegiados con acceso VIP a los eventos realizados en el Estadio Nacional, donde por cierto suelen presentarse los artistas de fama internacional que vienen al país. Aquí figuran nombres de integrantes de la policía, exministros y altos funcionarios que por el simple hecho de trabajar para el Estado pueden asistir a conciertos con familiares y amigos incluidos sin pagar un sol. Algo que para los expertos podría incluso ser considerado un ilícito muy grave. Eventualmente podríamos hablar de un delito de corrupción de funcionarios. Creo que hay una confusión de conceptos. Las entradas en cortesía no son para una persona, son para la institución que es representada por una persona y para que sean utilizadas en beneficio de la institución, no de intereses personales y particulares. Sin embargo, dentro de esta lista del privilegio, hay dos nombres que llaman poderosamente la atención. A continuación, una historia sin igual que destapará un secreto cantado al interior del IPD. Esas entradas en un mercado negro, en un mercado de reventa, tienen un costo. Que hay gente que está ahí dando vueltas a la expectativa del tema, sí, claro. Claro, siempre tiene. ¿Y las entradas le resulta apetitoso? Sí. 13 y 14 de noviembre del 2022 fueron los días más esperados para los fanáticos del artista que se hace llamar el Conejo Malo. Bad Bunny llegó al Perú por primera vez y las entradas para sus dos presentaciones en el Estadio Nacional se habían agotado en cuestión de horas. Los seguidores del reggaetón que no lograron comprar una estaban dispuestos a pagar hasta el triple. Por eso algunos se arriesgaron a gastar 1.800 soles en la reventa. Donaron la página, envíame el dinero, le deposita, le envían estos formatos en PDF y resulta que el código QR era inválido, ¿no? Mientras esto ocurría con cientos de personas, un funcionario, con solo una orden, tenía a su nombre 225 entradas. ¿De quién se trata? Palabras del señor Jeremías Huamán, representante de los licenciados de las Fuerzas Armadas. Su nombre es Jeremías Huamán Ramírez. En octubre del 2022 fue presentado como uno de los representantes de los licenciados del Ejército en Palacio de Gobierno. Poco tiempo después de este evento, donde se le ve saludar y abrazar al entonces presidente Pedro Castillo, Huamán fue nombrado asesor de la presidencia del IPD. Según él mismo, su experiencia lo llevó a ocupar este cargo. Sin embargo, el entonces jefe del IPD, Juan Carlos Huerta Chávarri, revela los verdaderos motivos de su contratación. Él es parte de un equipo que de alguna manera me pidieron de Palacio que los lleve, ¿no? Era un grupo más grande. O sea, le impusieron. No, podría, si tú lo puedes decir así, yo diría que me recomendaron. Siempre es una recomendación. Dígame, ¿y usted cómo llega a trabajar al IPD? ¿Por recomendación de quién? ¿Por recomendación del expresidente o de qué manera llega usted? Yo lo conozco al presidente del IPD, me invita a trabajar. Tuve, como te repito, un corto tiempo y acepté a trabajar con él, ¿no? Bueno, ya sabemos que no fue por un tema de meritocracia, ¿no? Sino por un tema más bien de dedocracia. Eso existe, existirá. Te venga el presidente que venga. Mira, ni con PPK se ha podido corregir esto. Según este documento al que la unidad de investigación tuvo acceso, a Huamán Ramírez le asignaron 225 entradas al concierto de Bad Bunny de la siguiente manera. 75 entradas para la zona playa valorizadas en 51.000 soles, 55 entradas para la zona Platinum valorizadas en 26.000 soles,
2 entradas para la zona VIP valorizadas en 700 soles, 18 entradas para ocupar palcos Occidente valorizadas en 4.000 soles y 75 entradas para cabinas valorizadas en 30.000 soles. En total, a este funcionario muy afortunado se le destinaron más de 100.000 soles en entradas a precio de taquilla y más de 300.000 soles a precio de reventa. Es falsa tu información porque a mí no se me ha asignado nada. El principal responsable es el representante de la entidad, porque hacia él van dirigidas las entradas. Pero él me pide un número para entregar a los funcionarios de Palacio de Gobierno. ¿Cuántas entradas le pide? Me pidió algo de 300, más o menos. Entonces se le da 100 para una fecha y 115 en otras, que hace el total de 215. Señor Jeremías, entonces, ¿cuántas entradas recibió usted? Si no fueron más de 200, ¿cuántas recibió? Como te repito, es que yo no he recibido esas entradas. ¿No ha recibido ninguna? No he recibido entradas de las que te refieres. No, pero por eso le pregunto, ¿cuántas entradas para el concierto de Bad Bunny recibió usted? No recuerdo bien. DNI y la entrada en la mano, por favor, por el ingreso. Huamán niega haber recibido dicha cantidad de entradas. Parece sufrir problemas de memoria y asegura no recordar la cifra exacta de las entradas que, según su ex jefe, él mismo solicitó, pero que se negó a firmar el cargo. Él las ha contado, me manifiesta la señorita, las cuentas, no, acá no está la cantidad que yo tenía que hacer. Las recoge y sencillamente se retira y no firma. Hay una tal afirmación que tú mencionas, ¿no? Es más, trabajadores de las entradas que manejan es la señorita Alessandra con el otro asesor, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, el origen de él es un tema de que como que se sentía con mayor peso, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿De dónde venía él, no? ¿De dónde era la recomendación? ¿Por qué se le tenía que dar más de 200 entradas a él? Porque supuestamente él tenía la obligación de cumplir con atenciones a autoridades, etcétera, ¿no? Cosa que se le dijo en reiteradas oportunidades que eso no está permitido. Atención a autoridades. Que no está permitido. ¿Cómo así? ¿Cómo podríamos traducir eso? ¿A qué se refería? Cortesías que él quería dar, no te puedo decir yo. Tú verifiques bien, como te digo, no solamente el que te digan, ¿no? Sino los cargos de cada entrega que han hecho. A cada persona que entregan algo, hay cargos firmados, hay documentos cargados, así como cuando te entregan un archivo, un expediente, tú firmas el cargo de recepción. Igualito hay para todas las entradas que se ha distribuido en IPD. No solo estos hombres que trabajaron con Jeremías, sino también fuentes consultadas por este programa corroboraron que Huamán ejercía un extraño poder al interior del IPD. Lo describen como un hombre misterioso y exigente. Recuerdan que las entradas habían sido solicitadas por él, incluso en mayor cantidad y aduciendo a tener un respaldo de Palacio de Gobierno. Me acuerdo que estábamos en un comité muy pequeño y yo le dije, oye, ¿para qué quieres tantas entradas, no? No, es que tengo que atender a tal persona. Es más, permíteme que lo diga, un congresista, ¿no? Un congresista conocido, además. ¿A quién? Déjame que lo guarde en reserva, por favor, porque eso sí es un poquito más delicado, me parece, ¿no? La entrega de entradas no es un asunto del pasado. Punto Final buscó la versión de Guido Flores Marchán, actual presidente del IPD. Sin embargo, en este comunicado aseguran que las irregularidades se habrían cometido en la gestión pasada, pero no respondieron por qué también en esta. Como se lee claramente en estos documentos, el actual representante de esta institución recibió numerosas entradas para el concierto de Romeo Santos. Este funcionario privilegiado pudo tranquilamente asistir a las 3 fechas de este concierto y ver en la mejor ubicación al chico de las poesías. Lo extraño también es la cantidad de entradas que recibió. En total, Guido Flores, presidente del IPD, recibió 64 entradas valorizadas en 17.000 soles, distribuidas en 7 palcos y 5 tickets para la zona campo, para escuchar a Romeo Santos. ¿Qué hizo con todas estas entradas? No quiso responder.
nosotros queremos hablar con el señor Guido, el presidente del IPD. Lo que pasa es que según el registro, permíteme, por favor, según el registro que nosotros tenemos, tú nos dices que las entradas fueron entregadas antes de su gestión, que ustedes no tienen absolutamente nada que ver, pero según los registros que nosotros tenemos, se le asignaron 54 entradas a él también para el concierto de Romeo Santos. Acá figura su nombre con una asignación de 54 entradas, 64 entradas, perdón. ¿64? Sí, a ver, déjame chequear. Entonces, como te digo, quisiéramos que nos responda, ¿no? Las personas deben comprender que cuando desempeñan un cargo, sobre todo relacionado con el Estado, cualquier beneficio no es un beneficio propio, sino es un beneficio para la institución. De manera tal que cualquier tipo de beneficio, como son entradas, por ejemplo, a un concierto, debe ser en beneficio de la institución. Y si no es, sortearlas a nivel de los trabajadores, colaboradores, como una especie de incentivo laboral. Desde hace años se viene trabajando en establecer los lineamientos que regulen la distribución de las entradas a los eventos que se realizan en el Estadio Nacional, pero hasta el día de hoy no se ha terminado, o quizá no se quiere terminar. Hay una directiva, pero que la directiva lamentablemente no se llega a cerrar. Definitivamente, yo creo que hay, voy a ser muy atrevido en lo que te voy a decir, pero creo que hasta hay intereses de que esa directiva no se apruebe. ¿Por qué? Porque cuando tú apruebas eso, tú regulas el otorgamiento de las entradas. ¿Quién o quiénes se benefician con las entradas? ¿Será directamente el funcionario o también se usarán para pagar favores? Lo que queda claro es que en este país nadie quiere terminar con las famosas gollerías. Me voy a quedar con la última frase de Jorge Ed porque tiene que ver con lo siguiente que vamos a presentar. Sobre el tema de fondo, es decir, el tema de los funcionarios vinculados a los privilegios. ¿Cómo neutralizar esos privilegios? ¿Cómo acabar con la cultura de favor con favor se paga? Esa es la situación que vivimos. Y nos vamos ahora al tema que nos corresponde, que tiene que ver y vincula a la actual ministra de Cultura. ¿De qué manera? Estamos hablando de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, designó a un funcionario en enero pasado, a Álvaro Quiñe, que tenía en su biografía varios claroscuros. Hasta hace unos meses había sido inhabilitado por presentar un certificado de carrera que no era el correcto, de ingeniero agrónomo. Pero al final de esta historia, la vinculación entre Quiñe y la actual ministra de Cultura se remonta a cuando ella era asesora, donde el señor Quiñe era director, y estamos hablando de agrorural. Por eso la pregunta es válida. En un funcionario, favor con favor se paga. Tenemos el reportaje de Carlos Hidalgo. Como parte de la gastronomía, los panes de maíz, trigo. Desde hace unas semanas hemos buscado insistentemente a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, en regiones, en Lima y por todos los medios posibles. Ministra, ¿cómo está, ministra? He visto que nos han acompañado todo el evento. Sí, ministra, efectivamente, le hemos seguido porque queremos hacer unas preguntas que... hay un tema que queremos conocer en Lima. Sé que Latina ha pedido una reunión. Ojalá podamos llegar a Lima pronto y poder atenderlo. Tu llamada será transferida a una casilla de voz. Ministra, ¿qué tal? Carlos Hidalgo de Punto Final, ¿cómo está? Escúcheme, eso, ¿la hacemos a las 6 o hacemos la reunión ahora? No, a las 6. A las 6 quedamos, listo, muy amable, gracias. Habíamos coordinado y programado una entrevista con la ministra de Cultura desde hace días y ella a último minuto, hace 5 minutos antes de llegar acá, hoy sábado a las 6 de la tarde nos ha cancelado. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué no quiere hablar la ministra? No, la ministra quiere hablar. Nosotros hemos estado aquí por indicación suya para poder acompañarla en esta entrevista. Ella ha tenido esa disposición. Pero, digamos, estoy yo para poder aclarar, digamos, las dudas y las preguntas que se puedan presentar. Cuéntame, desde hace unos días sé que me has estado buscando por una designación de un asesor. Sí. ¿Por qué la ministra se ha mostrado tan reacia a hablar con nosotros?
La historia que contaremos a continuación tiene como protagonistas a la actual ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, y a un alto funcionario de su sector que tiene graves investigaciones en el Ministerio Público, pero que aún así ella mantiene en el cargo. La pregunta es bien puntual. ¿En el sector cultura, favor con favor, se paga? ¿Esta persona cumpliría los dos pilares que usted menciona? El hombre que aparece en este video integrando la comitiva que acompaña a la ministra de Cultura en una actividad del sector en Huamanga, Ayacucho, se llama Álvaro Quiñe Apuri. Tiene 54 años y es ingeniero agrónomo de profesión. Desde el 12 de enero de este año ocupa el cargo de confianza asesor 2 de la Secretaría General del Ministerio de Cultura. Según el portal de transparencia del ministerio, percibe un sueldo de 18.250 soles. Después de su designación el 13 de enero de este año, la ministra le encargó la jefatura de la unidad ejecutora 08 del proyecto especial del sector y que según el portal de transparencia económica para este año maneja un presupuesto cercano a los 70 millones de soles. Entre otras cosas, se encarga de la ejecución del mantenimiento, mejoramiento y construcción de infraestructura asociada a los centros históricos y sitios arqueológicos bajo la tutela del sector. ¿Un ingeniero agrónomo está capacitado para ser jefe de la unidad número 8, que tiene a su cargo tantos proyectos especiales y digamos, centrales del Ministerio de Cultura? Pues yo te respondería como que de pronto, profesionalmente, cualquier persona que tenga experiencia en proyectos puede asumir proyectos especiales. La especialidad de profesión no significa que estés o no capacitado, es la experiencia, ¿no? Sobre todo la experiencia en proyectos. El hecho de que no haya tenido experiencia precisamente en el sector, pero usted no le hace ruido. Es que justamente puede ser un plus. Pero Quiñe Apuri cumple los requisitos para ocupar tan alto cargo. Normalmente un asesor va a revisar cuestiones de línea vinculadas con la función del ministerio. Entonces sí se esperaría que tenga un conocimiento detallado del sector, de cómo funciona y de las tareas que lo involucran, ¿no? Entre el 2013 y el 2015, Quiñe ocupó diversos cargos en Agrorural, hasta ser el director ejecutivo. Sin embargo, algo pasó. En diciembre del 2016, el Ministerio de Agricultura le abrió una investigación por haber presentado un título falso de ingeniero agrónomo a nombre de la Universidad de La Molina del año 1994, título que presentó para ocupar los cargos en Agrorural. La Universidad de La Molina le aseguró al Ministerio de Agricultura que Quiñe solo tenía el grado de bachiller obtenido en 1993 y que recién en agosto del 2016 había obtenido el título de ingeniero agrónomo. Es decir, solo meses antes de la investigación y luego de haber dejado el cargo. Por ende, el documento que había presentado para trabajar en esta dependencia del Midagri era falso. Durante el proceso, Quiñe no pudo levantar la imputación sobre el título falso, solo dijo que lo habían sembrado. En julio del 2017, la Autoridad Nacional del Servicio Civil lo destituyó del cargo de forma retroactiva y lo inhabilitó por 5 años. El plazo de sanción venció en julio del año pasado, el 2022. Un principio muy importante de la función pública es el de idoneidad. Es un elemento además que está en el Código de Ética de la Función Pública. Y esto tiene dos dimensiones, ¿no? Una idoneidad técnica y una idoneidad ética. Y en base a lo que le hemos presentado, ¿esta persona cumpliría los dos pilares que usted menciona? Me parece que no. Al tener un antecedente tan serio, ¿no?, como una infracción por haber, digamos, dado información falsa respecto de su experiencia profesional, aunque es cierto que puede reintegrarse a una función de la administración, uno esperaría que esa función no sea una de alto nivel. Pero eso no es todo. La Fiscalía formalizó una investigación preparatoria contra Quiñe por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible por un caso vinculado a su gestión en Agrorural. Según la denuncia de la Procuraduría del Sector Agricultura, Quiñe había favorecido de forma indebida a un consorcio por unas obras en Huancavelica, elevando el riesgo permitido de la obra en 106.000 soles. En junio del 2021, el Estado le concedió el beneficio de defensa legal que él había solicitado. Es decir, como en tantos otros casos, el pago de su defensa sale de nuestros bolsillos. Si hubiera alguna causa y el proceso avanzara
y se comprometiera la responsabilidad penal, ninguna persona puede permanecer en el Estado si es que tiene una condena. Pero así, con estos antecedentes, ¿este funcionario cumple el perfil? Buscamos el manual del clasificador de cargos de funcionarios del Ministerio de Cultura. El más reciente data del 2017 y, en honor a la verdad, es bastante ambiguo. En este documento se señala que entre los requisitos para ser asesor 2 de la Secretaría de este ministerio se tiene que tener los títulos correspondientes, pero además contar con experiencia profesional no menor a los 5 años. Tras ser inhabilitado, Quiñe ocupó gerencias en empresas inmobiliarias y antes su experiencia laboral en el Estado estuvo centrada, como decimos, en el sector agricultura y unos meses en transporte. El cargo que ocupa Quiñe es de entera confianza de la ministra Urtiaga y fue ella quien lo designó. Pero ¿por qué insiste con alguien que no cumple el perfil o que tiene estos antecedentes? Hay un detalle no menor. En abril del 2015, cuando Quiñe era director ejecutivo de Agro Rural, nombró en el cargo de asesora de su despacho, pues nada menos que a la actual ministra de Cultura. Como su nombre lo dice, el cargo que ocupó Urtiaga era de entera confianza. 10 años después, la ministra designó a su ex jefe como asesor en su gestión. Desde el punto de vista ético, ¿qué le parece a usted, ministra? Pues desde la ética yo no te puedo decir, yo te hablo desde la parte técnica y desde la parte pero legal. también hay un componente ético en la función pública. Bueno, yo te diría que, nuevamente te repito, yo a Álvaro lo conozco hace más de 10 años. ¿Usted trabajó con el señor Yo trabajé con él, sí, Quiñe? Sí. Cuando él fue director ejecutivo de Agro Rural, usted fue asesora de la dirección ejecutiva. Sí, en el 2015. ¿Desde ahí nace la relación? Un poco antes, pero nos conocemos en la práctica profesional. Pero digamos, o sea, usted fue, digamos, de alguna manera subordinada del señor Quiñe y ahora él es subordinado Pues como suyo. muchos funcionarios, siempre nos encontramos en el camino de la gestión pública. Usted me disculpa la pregunta, pero no hay un componente de pagar un favor. No. En el sentido de que usted trabajó con él en Agro Rural seguramente en algún momento de su vida. No, porque he trabajado con muchos funcionarios y no él termina que ocupando un cargo de alta confianza con los antecedentes que No, te digo que no. En realidad, para ejecutar un proyecto así, o varios proyectos así, necesitas lo que nosotros decimos un ejecutor. Esto fue lo que nos dijo la ministra Urtiaga luego que la buscáramos por aire, mar y tierra durante 2 semanas. La entrevista pactada para el sábado a las 6 de la tarde fue cancelada minutos antes, aduciendo una reunión de último minuto en la PCM, y en su lugar tomó la palabra Marco Castañeda, jefe del gabinete de asesores de este ministerio. Tras la entrevista con él, la ministra apareció y dijo que todo estaba en regla en lo que corresponde al señor Quiñe. Sí hay una investigación abierta contra el señor Quiñe y sí hay un antecedente bastante serio, que es que él mintió en su hoja de vida. Es que yo no te puedo hablar de la mentira, yo te tengo que hablar con la documentación desde la parte técnica y legal, como tú mismo lo has dicho. En este momento y en el momento en que lo designé, no tenía impedimento, no tiene impedimento. Ninguno de los funcionarios de mi gestión tiene impedimento para contratar con el Estado. Y usted me dice que en su caso sí se cumple la ley de idoneidad para con él. Sí, claro. Ha habido un informe de recursos humanos. Más allá de que no tenga experiencia en el sector. Es que no necesita tener experiencia. Pero lo dice el clasificador de cargos del 2007 del Ministerio de Cultura. No tengo esa información directamente, pero lo que te digo es que la Oficina de Recursos Humanos, de ese momento en el que me informan que no hay impedimento, revisa la información y me dice no hay impedimento para designarlo como asesor y además como responsable de proyectos especiales. Si bien la designación se dio con el visto bueno de las oficinas de recursos humanos y asesoría jurídica del ministerio, esto esconde un gran problema. Desde el 2019, Cultura y otros ministerios y dependencias del Estado vienen acomodándose y tratando de implementar la ley del servicio civil, pero aún no concluyen. Falta dinero, es lo que dicen. Pero lo cierto es que de haberse implementado la norma en este caso, los requisitos hubiesen sido altos. Y es probable que la designación de Quiñe no hubiese sido aceptada, teniendo en cuenta el antecedente de haber presentado un título falso para ocupar un alto cargo en el Estado y teniendo una investigación fiscal vigente. Sí, lamentablemente no es el único caso, ¿no? Hay muchos funcionarios del sector público que han, digamos, dejado, ¿no?, pasar mucho tiempo y es un problema porque precisamente tuviéramos un servicio público profesional, tuviéramos una implementación más adecuada de estas reglas, cosas con las que estamos conversando no ocurrirían. Buscamos a Álvaro Quiñe en su domicilio y por teléfono. Nos contestó por WhatsApp sosteniendo que estaba ocupado, pero que nos iba a atender. Primero el domingo pasado y luego durante el resto de la semana, pero siempre pasaba algo que le impedía declarar.
Algo parecido a la ministra, que al final dice estar satisfecha con los servicios que presta el actual asesor. ¿El señor Quiñe va a seguir en el cargo? Sí, no tiene impedimento. Como ninguno de los funcionarios con los que trabajo y a los que estoy sumando la gestión. ¿Favor con favor se paga en el Ministerio de Cultura? ¿Acaso no hay otras personas en el sector capaces de hacer el trabajo que realiza el ex jefe de la ministra? Este reportaje expone una situación que tiene como telón de fondo la problemática de la ley Servir. Casos así seguirán apareciendo mientras nadie tome al toro de la burocracia por las astas. Preguntas y afirmaciones válidas de nuestro compañero Carlos Hidalgo. Y el tema de fondo, efectivamente, dicen que es falta de presupuesto, pero parece ser que no hay mucha intención de la adecuación de la ley Servir para tener a funcionarios idóneos. Imagínense ustedes si esto ya hubiera estado vigente antes del 2019 o a partir del 2019. ¿Cuántos funcionarios no idóneos no habrían aparecido en lugares clave? Y no solamente estamos hablando de lo que ocurre hoy, sino del reciente pasado también durante el gobierno de Castillo. Entonces, hay un tema de fondo, ser y parecer, y hay respuestas que se dan, pero que evidentemente no satisfacen las preguntas que nos seguimos haciendo. Y nos vamos, a propósito de preguntas, a hablar de las preguntas que le hicimos a través de Punto Final en la cárcel a Heiner Alvarado. Recuerden ustedes, este funcionario, ¿no?, que está en una investigación y ahora cumpliendo la prisión preventiva, que fue el funcionario que permaneció más tiempo al costado de Pedro Castillo, en dos carteras importantísimas: vivienda y transportes y comunicaciones, la de mayor presupuesto. Se le entregaron preguntas y esto es lo que respondió también a Carlos Hidalgo. Desde comienzos de abril, Heiner Alvarado, el exministro de Vivienda del gobierno de Pedro Castillo, se encuentra recluido en este penal, Miguel Castro Castro. Esta semana, Heiner Alvarado nos contestó un pliego de preguntas. Y estas son sus respuestas. Es la primera vez que el exministro de Pedro Castillo, Heiner Alvarado López, responde a algunas interrogantes de su caso a un medio de comunicación. En esta oportunidad, de puño y letra. Teniendo en cuenta que se encuentra recluido en un centro penitenciario, la repregunta fue imposible. Sin embargo, es la primera vez que se conoce su versión sobre las principales imputaciones en su contra. ¿Qué nos quiere decir el señor Heiner Alvarado con esta misiva que nos envió? Quiere decir que es una persona que siente que está presa sin que haya motivos razonables para la privación de la libertad. Él está preso por la versión de Salatín Marrufo, vamos a ser claros. Más que eso no hay. Ciudadano Heiner Alvarado López. Heiner Alvarado llegó al poder de la mano de Pedro Castillo y fue el ministro que más tiempo lo acompañó en el gobierno. Empezó en vivienda, donde tuvo de asesora a Salatiel Marrufo, hasta que estalló el escándalo de Sada Goray. Luego ocupó el cargo del prófugo Juan Silva en transportes y comunicaciones. Hasta ahora no se conocía su posición sobre los hechos denunciados por la Fiscalía. Punto Final le envió a Heiner Alvarado una relación de 8 preguntas. La primera fue: según la Fiscalía, usted formó parte de la supuesta organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo. ¿Cuál fue su rol? Su escueta respuesta fue la siguiente: no formé parte de ninguna organización criminal. ¿Y qué hacemos con los elementos que la Fiscalía ha venido recabando a lo largo del tiempo? Declaraciones de Marrufo que señalan que él pues era parte de una organización activa dentro del Ministerio de Vivienda para cobrar dineros. Pero es que esa es la parte curiosa, porque quien tiene la relación con el dinero y con las personas que dan el dinero es el señor Marrufo. Y el señor Marrufo, cuando se encuentra con el dinero en la mano, agarra y dice: no, las demás personas también tienen que ver. Le di a Heiner Alvarado. Yo le di a Heiner Alvarado. Y él llevó a Palacio. Y él llevó a Palacio. ¿Y cómo nos consta? ¿Cuál es la ruta del dinero? La empresa Goray, soy una empresa. Según la Fiscalía, la empresaria Sada Goray le entregó 4 millones de soles a Salatiel Marrufo para el gobierno de Castillo después de ganar licitaciones en el programa de vivienda Techo Propio.
Le preguntamos si la conocía y cuántas veces se había reunido con ella. Me saludó en una supervisión del programa Techo Propio en San Bartolo. Luego de ello, nunca me reuní con ella, ni he tenido trato en ninguna clase. Yo no he escuchado a la señora Goray decir que ha tenido reuniones con el señor Alvarado y declaró a los medios. Dijo que todos sus tratos habían sido con el señor Marrufo. Ya, pero sí dice que a través de Marrufo ella tenía conocimiento que Alvarado sabía. Bueno, pero es que seguimos en lo mismo. Marrufo es una persona que le dice a todo el mundo las cosas que le interesa transmitir. El problema es que yo puedo decir cualquier cosa. Es muy difícil que Marrufo haya sido un alfil solitario, que él haga su negocio sin el conocimiento primero de Alvarado y luego del presidente Castillo. Nadie ha tomado en cuenta, por ejemplo, lo he dicho varias veces, que Heiner Alvarado mantiene como viceministros a los viceministros de Sagasti. Nadie ha dicho eso. Y la Fiscalía sostiene que Heiner Alvarado era el encargado de copar totalmente el Ministerio de Vivienda para ponerlo al servicio de la organización criminal. Sagasti era parte de la organización criminal de Pedro Castillo también. Es irracional. El 16 de mayo del 2022, el señor presidente... El ex asesor Salatiel Marrufo declaró ante la Comisión Parlamentaria de Fiscalización y ante la Fiscalía que Pedro Castillo les pidió 2 millones de soles para la defensa de los sobrinos prófugos, Fray Vázquez y Gianmarco Castillo. Ese tema también estuvo en nuestro pliego de preguntas. Salatiel Marrufo ha dicho que usted estaba al tanto de los pagos que este le hizo al expresidente Pedro Castillo con los dineros de la empresaria Sada Goray. Incluso ha dicho que usted llevó parte de esos dineros a Palacio de Gobierno. ¿Qué tiene que decir al respecto? Alvarado nos dijo lo siguiente. Digo que es mentira y a la luz de las confesiones del señor Marrufo concluyo que quiere librarse de responsabilidades por la vía de inventar cargos contra otras personas. La pregunta que nadie ha respondido hasta ahora, hay que pensar que el señor Marrufo declara el 7 de diciembre en la mañana. Ha pasado 7 de enero, 7 de febrero, 7 de marzo, 7 de abril y estamos por llegar al 7 de mayo. ¿Dónde está la corroboración? Marrufo sigue preso. Mi persona, yo le entregué personalmente 100.000 soles al señor presidente. El 7 de diciembre pasado, el día del golpe, Marrufo dijo en el Congreso que había entregado 480.000 soles en varias armadas a la hermana de Pedro Castillo a través suyo y de Alvarado. Nosotros le preguntamos, ¿se sintió presionado por los hermanos de Pedro Castillo? ¿Por qué le entregaba dinero mensualmente a Gloria Castillo Terrones? Alvarado respondió, usted afirma que entregué sumas de dinero, lo cual no es cierto. La versión de Heiner Alvarado es que no le entregó dinero. Pero en la investigación, ¿ya esta señora Gloria Castillo Terrones ha declarado? No, todavía no, que yo sepa. ¿El señor Pedro Castillo ha declarado algo referido a esto? Todavía tampoco. Pero además lo más curioso es que el señor Alvarado está detenido y todavía no declara. Un tema sin duda espinoso desarrollado en Punto Final es el de la deuda que Alvarado tenía con Henry García, un empresario y comunicador en Amazonas, ascendente a 100.000 soles y que habría sido solventado con dinero de Sada Goray en la versión de Marrufo. Una pericia grafotécnica hecha a los documentos de cancelación de la deuda corroboró que las firmas eran de Alvarado. Preguntado sobre este tema, el exministro contestó: nunca negué que tenía una deuda con el señor Henry García. Tampoco niego que el señor Marrufo me prestó dinero para pagar esa deuda y que le dejé los documentos en garantía de esa deuda. Si como él sostiene que existía un esquema de corrupción y yo me habría enriquecido, ¿qué sentido tiene que él conserve mis documentos? Señor Alvarado, ¿cuál es el temor de responder ante la comisión? Alvarado sostiene que solo visitó la casa de Zarratea en una oportunidad, el 26 de julio del 2021, cuando le propusieron ser ministro de Vivienda por recomendación de Abel Cabrera. Nunca más volví a ir, nos dijo. Por razones de seguridad, o sea que el procedimiento es ponerle sus barrocas. En medio de la polémica desatada por su detención, le planteamos una pregunta de corte personal. ¿Qué piensa de Pedro Castillo y se arrepiente de haber formado parte de su gobierno? Alvarado respondió: si hubiera sabido que por ocupar un cargo de alta función pública tendría las consecuencias que estoy pasando, no hubiera aceptado.
que la teoría fiscal es que él impulsó con esto favorecer a algunas empresas vinculadas a la familia presidencial. Pero eso es un disparate, pues, para alguien que no conoce la ley de contratación del Estado. Si se aprueba un decreto de urgencia, lo que se hace es transferir los fondos a organismos autónomos que tienen sus propios órganos para desarrollar los concursos y procesos de selección. ¿Cómo podría el ministro dirigir esos procesos? Justamente la teoría fiscal es que había una organización criminal que tenía un estadio en el ministerio, un estadio en el ejecutivo, en el Palacio de Gobierno y otro estadio en los municipios. El alcalde de Anguía, José Nenil Medina. Pero es que vuelvo a decirle, José Nenil Medina tendrá que responder por su conducta como alcalde de Anguía. Pero si yo voy a crear este tipo de lógicas, este tipo de cadenas, lo que voy a hacer es que todo el sistema estatal puedo convertirlo en organizaciones criminales cuando me plazca. Alvarado concluyó esta relación de preguntas respondiendo a cómo pasa sus días en reclusión. Me dedico a la lectura y a la preparación de mi defensa. Me comunico con mi familia directamente. ¿Qué puede pasar? Esta es la primera oportunidad en que Alvarado responde a un medio de comunicación. A pesar de lo escueta de algunas de sus respuestas de puño y letra, uno puede interpretar entre líneas que la relación con sus ex compañeros de gobierno está rota. Y en eso quizás radique su estrategia de defensa. Por ahí debe ser la estrategia de defensa. Y a propósito de defensa, vamos a hablar ahora de la ex primera ministra Betsy Chávez, que se libró por ahora de la prisión preventiva. Sin embargo, sigue inmersa en la investigación respecto a su participación en el intento de golpe de Pedro Castillo. Pero ¿qué dice Betsy Chávez? Roberto Ramírez, a su estilo, nos cuenta. Declarar imputado requerimiento fiscal de prisión preventiva contra los imputados Chávez Chino en su condición de premier, Huerta Olivas en su condición de ministro del Interior y Roberto Sánchez Palomino en su condición de exministro de Comercio Interior y Turismo. Señores de la prensa, saludarlos después de tiempo que nos volvemos a encontrar. Obviamente cuando me preguntan cómo me siento más tranquila, pues, ¿no? Porque estás hablando de tu libertad, lógicamente, ¿no? Hay muchas preguntas sin responder sobre la situación judicial de Betsy Chávez. La decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley de no otorgarle los 18 meses de detención preventiva ha suscitado que algunos sectores empiecen a interrogarse acerca de una repentina buena suerte de la ex premier. Nelson Mandela estuvo 30 años en prisión, el presidente más exitoso y trascendente de Sudáfrica. Mujica estuvo en prisión, líder mundial, líder de izquierdas, uruguayo. Petro estuvo en prisión. Bueno, si quieren hacerme presidenciable, ya saben a dónde mandarme, ¿no? Esta noche, en Punto Final, las intrincadas y enrevesadas teorías psicofilosóficas aplicadas en la defensa legal de Chávez Chino. Se puede criticar, pero son instituciones, y a las instituciones en un país democrático hay que respetarlas, ¿cierto? Correcto, correcto. Pero aquí entramos a otro tema que es importante, que es un postulado aristotélico, que el todo no es igual a la suma de las partes, sino que es más. Además, lo que Betsy Chávez dijo en esta entrevista exclusiva sobre esta opresión de labios y por la cual tiene otra investigación por tráfico de influencias. Sí, pero un pico no te hace, pues, esposa de alguien, pareja de alguien, ¿no? ¿Estás cómoda la almohada? No, está muy incómoda la almohada. ¿La saco? Sí, mejor sáquela. Ahí está. ¿Mejor? Ahí está, sí. Mucho mejor. Comparecencia con restricciones fue lo que dictó el Poder Judicial para la ex premier
Betsy Chávez, investigada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado. La misma medida aplica para los exministros Willy Huerta del Interior y Roberto Sánchez de Comercio Exterior. Sin ánimos de triunfalismo, esto es parte de un proceso largo, complejo todavía. El juez Juan Carlos Checkley dijo que había graves y fundados elementos de convicción que vinculan a Chávez, Huerta y Sánchez con los delitos. Además, determinó que la evidencia presentada por la Fiscalía vincula a Chávez Chino específicamente con la materialización del mensaje de Castillo para subvertir el orden constitucional. Estar atento, pues mira, ven. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación. Que lo diga ella. Ya. Es un mensaje a la nación. Sí lo abrazó. Y es un hecho objetivo. Sí lo abrazó. Le dije, presidente, es una decisión complicada, compleja. Y salí a buscar dónde o quién había redactado el discurso. Pese a estos hechos, el juez consideró que no había un peligro de fuga y de obstaculización, por lo que optó por declarar infundado el pedido de 18 meses de prisión preventiva que pesaba en contra de los 3 exministros de Castillo. Esto ha generado comentarios en las esquinas y gritos en las calles. Me decían muchas cosas hace un momento cuando me escribían de algunas personas. Quiero primero agradecer a Dios, ustedes saben que yo soy creyente, agradecer a usted, En este proceso, la reportera de Canal 7, testigo del hecho, ha declarado que aquel 7 de diciembre, luego del mensaje de Pedro Castillo, Betsy Chávez le dijo que iba a preparar un decreto supremo y que luego vendría el adelanto de elecciones. Chávez Chino lo niega y señala que una semana antes del intento de golpe, ella había expresado que estaba en contra de la vacancia y en contra del cierre del Congreso. Aquí es donde Chávez elucubra una defensa basada en la frase «el todo es más que la suma de las partes». El todo es más que la suma de las partes. El postulado aristotélico que nos dice que el todo no es igual a la suma de las partes, sino que es más, consiste en evaluar los hechos del 7 de diciembre con antecedentes y con actos posteriores. Ese concepto lo trae la psicoterapia gestáltica para decir qué cosa. Lo que tú estás vivenciando es algo de lo que estás percibiendo, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de ello? Hay muchas otras cosas más que tú no logras ver. Entonces, la Gestalt se nutre de existencialismo, se nutre de distintas corrientes para surgir algo nuevo. ¿Qué es eso, pues, la Gestalt? Para Chávez, el todo no se va a poder concluir a partir de un solo hecho, sino a partir del conjunto de hechos. Reitero la teoría de la Gestalt o el postulado aristotélico que le dije. Yo creo que el todo no es igual a la suma de las partes, sino que representa más. En principio, este tipo de fenómenos no ocurren de manera consciente, ¿no? Estos tipos de fenómenos surgen de una manera espontánea y al mismo tiempo la explicación que nosotros les damos desde un punto de vista social no es para este tipo de casos, ¿no? No lo veo así. Chávez no solo estuvo en el despacho presidencial antes, durante y después del mensaje de Pedro Castillo. El juez consideró que las declaraciones de testigos y las cámaras de Palacio de Gobierno ponen de manifiesto una actuación proactiva en favor de la emisión del referido mensaje. Betsy Chávez también está investigada por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado. De acuerdo a la tesis fiscal, Chávez Chino intervino en la designación de diversos puestos en el Estado de los allegados de este joven, que es besado por la exministra. ¿Pero este chico fue su pareja, novio, enamorado o algo? Un amigo, creo que pudimos, coincidíamos mucho y hasta ahora no es un amigo, es un muy buen amigo, le tengo muchísimo aprecio. La denuncia señala que existe un video en el cual se aprecia que la investigada Betsy Betsabeth Chávez Chino le da un beso en la boca a Abel Antonio Sotelo Villa durante la celebración del cumpleaños de la aludida. Sí, pero un pico no te hace, pues, esposa de alguien, pareja de alguien, ¿no?
no sé, vamos a estar tan cucufatos. Le besó, formalízala, ¿no? Qué barbaridad. Sobre la profundidad de este beso y sobre la repentina y oportuna transformación del amor en afecto, Chávez ha decidido negar todo. Negar la relación, negar los estremecimientos y negar incluso el amor. Sentimentalmente, me han espantado todo el ganado. Quizá por eso Betsy Chávez trivializa y bromea con el más sublime de los sentimientos. Ay, me han vinculado hasta con Susel Paredes y está casada, Dios mío. Por lo pronto, Chávez no podrá ausentarse de Tacna sin autorización judicial. Deberá realizar un control virtual cada mes. Estará obligada de acudir a la fiscalía las veces que sea citada y no podrá comunicarse con los demás investigados o testigos en el presente caso. El juez le impuso una caución de 100.000 nuevos soles. En el caso de Huerta y Sánchez, los montos son de 80.000 y 50.000 respectivamente. Los tres anunciaron que apelarán el fallo en este extremo. Betsy Betsabé Chávez Chino es adventista del séptimo día. Al igual dice que el congresista Guillermo Bermejo. A pesar de ello, cree en los adivinos, en los quirománticos, en los cosmobiólogos. Y una vez me leyeron la mano y me dijeron los cargos que iba a tener. Yo tenía 12 años. ¿Y le dijeron que iba a ser ministra? Me dijeron que iba a ser. Y no lo creí. ¿Le dijeron que iba a ser ministra? Otras cosas más. Vamos a regresar luego de la pausa con una historia francamente increíble. Es la historia de un comandante de la policía que está con orden de captura, pero que hoy está de jefe de operaciones de Lima Sur. Nada menos. Ya regresamos. En esta comisaría de Surco trabajó hasta hace unos días un oficial que llegó con las mejores recomendaciones desde Palacio de Gobierno. Vino de Palacio de Gobierno. ¿Eres seguridad, jefe de seguridad de Castillo? Sí, algo así. Mientras le cuidaba las espaldas a Pedro Castillo, sus compañeros le seguían los pasos por presuntamente integrar 2 organizaciones criminales. Vamos a compartir con ustedes una investigación, una revelación hecha por Trilce Reyes y tiene que ver con algo que va a generar repercusiones, estamos seguros. Y hablamos de un comandante que tiene RQ, es decir, requisitoria, pero ha sido comisario de Surco y hoy es el jefe de operaciones de Lima Sur. ¿Cómo con una requisitoria presuntamente vinculado a investigaciones de organizaciones criminales tiene ese cargo? Vamos con el reportaje. Ahorita nos encontramos saliendo de una reunión con el coronel que se está haciendo cargo de la Víctor Norte 1. Este comandante de la policía es Ever Isaac Mesa Monroy, quien ha sido reconocido por su capacidad y trabajo en distintos cursos de investigación criminal y comisarías. En el 2021 llegó a Palacio de Gobierno para formar parte del círculo más cercano del entonces presidente. Mientras le cuidaba las espaldas a Pedro Castillo, sus compañeros le seguían los pasos por presuntamente integrar 2 organizaciones criminales. El Poder Judicial ordenó prisión preventiva en su contra, pero el comandante Mesa consiguió escabullirse y ser designado comisario de Surco mientras es considerado prófugo de la justicia. En esta comisaría de Surco trabajó hasta hace unos días un oficial que llegó con las mejores recomendaciones desde Palacio de Gobierno. Vino de Palacio de Gobierno. ¿Eres seguridad, jefe de seguridad de Castillo? Sí, algo así. Hoy asume un cargo más importante. Esta noche en Punto Final conoceremos la historia de este comandante que tiene orden de captura por presuntamente pertenecer a 2 organizaciones criminales. El comandante Mesa, quien aparece en este organigrama de los sanguinarios de Chincha Baja, actualmente es el jefe de operaciones de la División Policial Sur 1, quien se supone
debía supervisar y ordenar los operativos contra la delincuencia en los distritos de Lima Sur. Hoy está como ávido. Tengo entendido que sí. ¿Cómo va a dejar? No, ya no va a regresar. O sea, él estaba nombrado para ser comisario. Vino, se incorporó, pero salió de inmediato el tema de salud, no sé. Y ya lo reemplazaron, o sea, él ya no va a llegar acá otra vez a trabajar. Nos encontramos, Pero, ¿quién es Eber Mesa Monroy? Para entender esta historia debemos ir hasta el año 2017, exactamente hasta Chincha Baja, Ica, donde un empeñoso policía llegó a la ciudad del centro del sur. Con una apariencia más joven y llena de vida, el entonces mayor Mesa acaparaba los titulares de los periódicos chinchanos por su destacado trabajo. Capturaba y desarticulaba bandas criminales. Hasta tuvo varios reconocimientos por los cursos de investigación contra el crimen. Siento una indignación y siento una frustración de que todas las instancias estén bastante corruptas. El testimonio que escucharán a continuación en exclusiva para Punto Final es de un testigo protegido que decide hablar por primera vez para contarnos una de sus peores pesadillas. Sacaron constancias de posesión falsas, valiéndose de esa forma mientras que se demostraba que esos documentos eran falsos, se posesionaron, invaden todo mi terreno ya sin ninguna excusa. Son 12 hectáreas. 12 hectáreas. ¿Y qué están haciendo en su terreno ahora? Construyendo casas. Punto Final tuvo acceso a este documento confidencial donde habla sobre esta investigación a 2 organizaciones en Chincha, donde además figura el actual comandante Eber Mesa Monroy, alias Russo. Los avesados de Chincha Baja y los Sanguinarios fueron organizaciones creadas bajo la fachada de sindicatos de construcción civil, con la finalidad de extorsionar a empresas de construcción. Según este documento judicial, estas 2 bandas están integradas por avesados y prontuarios delincuentes. En este organigrama, elaborado por el Departamento de Crimen Organizado, muestra la estructura interna de las 2 organizaciones y los cargos que tenían cada uno de los integrantes. Aquí aparece Mayor Mesa o Russo, quien tenía la tarea de ser el facilitador de ambas bandas. Estas organizaciones son bien desarmadas. Me amenazaron a mí de muerte. ¿Cómo así lo reconocen? ¿Las veces que ha ido al lugar? Por ellos me lo han enseñado. ¿Qué te decía? Ahí está mi consejero, te decía. Ellos me decían que él los aconsejaba a ellos. Según esta resolución, los ingenieros y maestros de construcción que eran amenazados no denunciaban los hechos por temor a mayores represalias, o cuando acudían a la comisaría del sector, estas denuncias no prosperaban. Tenían como principal herramienta el apoyo de un efectivo en actividad y otro policía en retiro. Soy el dueño. Tengo mi documentación al día, incluso hasta para pago de arbitrios. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer para recuperar mis terrenos? Según la hipótesis de la policía, el Mayor Mesa tenía una relación cercana con la líder de los avesados de Chincha Baja, Alicia Berta Marchat Prieto, alias Camarada. Ella se encarga de cobrar cupos, extorsionar, como lo hacen en mi caso. En mi caso me ha amenazado de muerte. ¿Qué le han dicho? No lo vamos a matar. En esta imagen captada por el propio Departamento de Crimen Organizado, se ve al entonces mayor retirarse junto a la camarada luego de haber sostenido una reunión de 1 hora con 20 minutos dentro de este hostal. Después de una larga investigación, el Poder Judicial de Chincha abrió un proceso en contra de estas organizaciones. En noviembre del 2022, ordenó prisión preventiva por 36 meses para la mayoría de los integrantes, incluido el ya comandante Eber Isaac Mesa Monroy, quien estaba en Lima como comisario en Caraballo. He trabajado en la comisaría de Caraballo el año 2002-2003 y después de 20 años he vuelto a la comisaría donde fue mi primera comisaría.
El comandante Mesa no asistió a la audiencia. Por eso, se envió este oficio al jefe de la División de Requisitorias, disponiendo a nivel nacional la inscripción de la orden de captura de Mesa Monroy Eber Isaac, acompañada de esta ficha de requisitoria que tiene fecha de vencimiento el 27 de julio del 2023. Mientras el comandante Mesa era considerado prófugo de la justicia, siguió trabajando en Caraballo hasta el 31 de enero. Luego fue trasladado a la comisaría de Surco. ¿Cómo hizo para que nadie se diera cuenta que tenía una orden de captura en su contra? El 20 de abril pasado, ingresamos a la base de datos y verificamos que a inicios de este mes fue ascendido como jefe de Unidad Central de Operaciones en la División Policial Sur 1. Es decir, que por sus manos pasaban las operaciones más importantes de búsqueda de delincuentes y requisitoriados en los municipios de San Isidro, Surquillo, Miraflores y Barranco. Pero entonces él sí ha estado viniendo. Sí, ahí bueno, mira, en primer lugar hoy día recién está entrando en el servicio, no sé si era venido, no sé. Pero hoy sí lo vi. Sí, es un peladito alto. Corroboramos que efectivamente el lunes 17 de abril pidió un descanso médico por un desgarro en los cartílagos. Descanso médico. ¿Cuándo lo debe ser? No, ya está. Según este documento, el comandante cumpliría los 5 días de descanso médico en esta dirección en el distrito de Surco. Fuimos a buscarlo y al parecer hasta su propia familia lo niega. No está. ¿Dónde se encuentra? No lo sé. ¿Está bien de salud? No sé nada de él. ¿Eres su familiar? No sé nada de él. ¿Ayer también salió? Sí, todos estos días. ¿Y lo ve con el traje de policía o...? No, de civil. Sí, lo esperan ahí, él sale y se van. ¿Cuándo fue la última vez que vino una patrulla a buscarlo? La semana pasada. Intentamos comunicarnos con Eber Mesa Monroy, pero no hubo respuesta. Como comandante con orden de captura vigente puede ser jefe de operaciones de Lima Sur. ¿Cómo logró evadir a la justicia durante estos meses? Preguntas que el comandante Eber Mesa Monroy deberá responder cuando se ponga a derecho o sea capturado por sus compañeros. Saliendo de una reunión con el coronel que se está haciendo cargo de la Dicter Norte 1, donde está planteando sus lineamientos políticos. En fin, vamos a dejar las denuncias, vamos a las buenas noticias. Yo le pido a mi compañero Jorge Det que entre a este estudio de Punto Final para felicitarlo, agradecerle además y entregarte el premio que fue recibido por la gerente de informaciones Marta Rodríguez en República Dominicana, donde se reunieron 21 canales de televisión en América Latina, el Caribe, España, y tú ganaste como el premio a la mejor investigación Médicos a la Cubana, y esto salió por Latina hace algún tiempo. Me imagino que estás feliz. Contentísimo, Mónica. Estoy muy feliz de que el trabajo haya dado resultados. Gracias a todos los que me apoyan, al equipo que me acompañó en hacer este trabajo. Yo estoy contento de estar acá contigo también. Después de 7 años de trabajar juntos, es la primera vez que me invitas al estudio. Tú nos iluminas, y Jorge, me gusta. Voy a venir más seguido. No te vayas todavía, porque sé que además van a ser unos días importantes en España, eso es parte del premio también, para poder tener un intercambio con periodistas en España y un canal de televisión. Así es. Parte del premio es que viajemos a España, seguir aprendiendo del trabajo que se hace allá en España y venir más enriquecidos, ¿no?, para seguir haciendo periodismo. Y el titular de la nota, por si la gente no recuerda, es justamente lo que develaste, es que habían médicos que no podían manejar el oficio aquí en el Perú, eran médicos cubanos que lo estaban haciendo de manera clandestina. Claro, lo que denunciábamos era un grave atentado a la salud pública porque había profesionales que no solamente estaban mintiéndole a la gente, sino que estaban usando la colegiatura de otros médicos peruanos para ejercer la medicina ilegalmente. Y sabe Dios si tendrán o no especialidad, pero estaban ahí atendiendo a la gente. Te agarró de sorpresa, ¿no? Me agarró de sorpresa. Jorgito lindo, muchas gracias.
Estamos muy orgullosos aquí en Punto Final, por supuesto, y además gracias también a los miembros de la Alianza Informativa. Somos parte en el Perú y hemos señalado justamente estos 21 canales que tomaron la decisión de darle este premio a este joven valor del periodismo nacional y que está con nosotros en el gran equipo de Punto Final. Gracias. Gracias, Mónica, gracias. Hasta pronto, y además tengo una muy buena noticia también, porque mañana hay un gran estreno aquí en Latina. Por favor, José Peláez está con nosotros. Mónica. José, ¿cómo te va? Muchas gracias por recibirme. No, encantada. Gran chef qué lindo famosos. tu set. Nada que envidiarle a CNN. Nunca he estado, pero siento que sería así. Sí, de verdad. Me encantaría tener todos los días buenas noticias, sí. No siempre las tengo, lamentablemente, pero ahora sí tengo una buena noticia. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Mañana estrenamos el Gran Chef Famosos. ¿Tú eres cocinero? Yo no soy cocinero, pero me defiendo, ¿eh? De hecho, de ahí te voy a alcanzar algo que te he cocinado. ¿Qué has hecho tú mismo? He hecho yo mismo. Por favor, Ayrton, pasa. Ahí está, mira. ¿Qué me has cocinado para la noche del domingo? Tallarines a lo Alfredo ahí. Con su jamoncito, con su salsita blanca. Una calentadita. Sí, yo creo me lo como con los chicos yo creo que te va a gustar. Punto Final. Bueno, mañana entonces la cita. Mañana estrenamos, ya se activó el cronómetro, quedan 22 horas, 7 minutos y 27 segundos y contando. Pero ¿cuál es, digamos, el espíritu del programa? Es decir, gente que no sabe cocinar. Efectivamente, ¿no? 12 famosos que no saben cocinar. Pero ¿y qué va a salir de lo que no saben cocinar? Ahí está la gracia. Compitiendo entre ellos para convertirse en el Gran Chef Famosos, el ansiado título que está en juego en nuestro programa. Bueno, ¿y qué te doy? ¿La patadita de entrada? La patadita, por favor. Gracias. Muy bien, gracias, José. Oye, hay un tema, que parece que este tema del programa no ha causado expectativa solamente aquí en el canal. Han encontrado, no sé si has escuchado, que han encontrado unos drones como vigilando qué es lo que está ocurriendo en el canal. No me digas, ¿no? De verdad, te lo prometo, te lo prometo. No me digas, porque y no se sabe de quién es, no se sabe si es de algún otro canal o de dónde vienen, pero hay mucha expectativa en un lugar que no necesariamente es este, y hay drones que están sobrevolando el canal. Ahora y voy eso, a salir. Espero que no sean marcianos. Sí, no, yo también. Oye, gracias, muchas gracias. Otra patadita. Vamos con la patadita, 1, 2, va. Eso, gracias. Listo, vamos a una pausa, ya regresamos. Muy bien, antes de poner punto final, vamos a los resultados de la encuesta aquí en nuestro programa. Y la pregunta era muy clara, si estaba de acuerdo o no con la expulsión inmediata de migrantes que ingresen de manera irregular o que han ingresado de manera irregular al Perú. Y es contundente el resultado, 96% dice que sí está de acuerdo y solamente un 4% dice que no está de acuerdo. Aquí terminamos, ponemos punto final. Cristian Hudbalker, listísimo ya para Sin Medias Tintas. Conmigo, hasta mañana. Chao, chao.